Bueno, se dice que solamente logran denunciarse aproximadamente el 30% de las violaciones en sí. La mayor parte de estas violaciones está hecha por un familiar cercano. Hasta un 70% está hecha por el padre. Un 10% por el abuelo, un 10% por algún conocido y el otro 10% por una persona que no se conoce, ¿no? Y por este motivo, porque es intrafamiliar, se encubre. Muchas veces no se denuncia, ¿no? Y pues a pesar de que en los últimos años se ha aumentado la carga punitiva en cuanto a las sanciones legales, pero no se ha puesto un freno, más al contrario, aumentan o se mantienen los niveles de violación en niños, niñas, adolescentes, y aparte de esto, que pues, el seguimiento que se hace a los casos tampoco son eficientes. Y justamente de lo que usted habla, ¿no es cierto?, acerca de los familiares más cercanos, se ha dado este caso de La Guardia, donde el padre era el que abusaba, y él aludía de que desde que murió la mamá de esta menor, él empezó con los abusos. Se parecía mucho a la madre, decía en las declaraciones, en la denuncia, para mayor asombro de toda la población. Claro, no existe un perfil de la persona violadora. En realidad uno nunca va a saber o va a poder sospechar o diferenciar de una persona aparentemente normal, ¿no? Pero todos dentro de nosotros tenemos un instinto animal, que es el instinto de sobrevivencia en la reproducción. Entonces, como desconocemos esta parte de nosotros, en muchos momentos cuando no tomamos conciencia de esto, no podemos controlar estos impulsos y pues caemos en estos actos que dañan físicamente, psicológicamente, moralmente, de por vida a la víctima. Y doctor, entonces, ¿cómo podemos nosotros advertir alguna situación así anormal? ¿Qué indicios, qué tipo de conductas podemos estar analizando? Estamos hablando aquí del caso de un papá, no estamos hablando de un padrastro, de algún tutor, es su papá biológico quien la criaba, además, cuando aún vivía su esposa. Entonces, ¿nosotros cómo podemos estar alerta en este tipo de situaciones? Principalmente con la prevención, ¿no? En toda la sociedad, no solamente en casos especiales, porque a veces como que esperamos a que ocurra una desgracia para tomar medidas, pero no es así. O sea, los índices de violación en el país son los más altos de Latinoamérica y esto no se está modificando. Y por lo tanto, la clave ante toda, porque esta es casi como una epidemia también. Entonces, la clave es la educación y la salud, principalmente en la prevención. En el colegio ni en la universidad se lleva una materia de educación sexual en sí. Los medios de comunicación no tienen un espacio de educación sexual en sí. Entonces, el sexo se sigue llevando como un tabú. Entonces, si es un tabú, es algo que se desconoce. Entonces, yo tengo instintos, yo tengo sensaciones sexuales las cuales no puedo distinguir, y entonces no sé la magnitud de mis actos sexuales, cómo vayan a repercutir en los demás. Entonces se tiene que también prevenir con la denuncia, no ser tolerantes, principalmente con la sexualización de los niños. O sea, un niño no puede tener manifestaciones o conductas cercanas sexuales. A veces se toma como en juego, ¿no? Conductas o roces o caricias, pero eso no puede ser porque el niño no distingue. Este es un instinto, esto es un impulso que el niño no sabe reconocerlo y por tanto si uno lo estimula... Entonces, ¿qué se hace si nosotros estamos viendo eso? Bueno, específicamente en esos casos con los niños que usted dice. Claro, principalmente el sistema de alarma, ¿no? Porque a veces muchas madres, por no entrar en conflicto, como que encubren o niegan esta situación. Entonces, tomar conciencia de eso, educarse al respecto, y si tenemos dudas, buscar un profesional en salud mental o algún profesional que me dé guías y que me oriente para poder distinguir si esta conducta es normal o anormal. Claro. ¿Y nosotros cómo podemos entonces ayudar en una situación con los pequeños, con los menores? O bueno, no sé, el tema de la edad sí influye, porque normalmente callan, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que ellos puedan generar esa confianza con nosotros de poder hablar acerca de lo que está sucediendo? Claro, principalmente no juzgar, porque a veces cuando tenemos alguna manifestación sexual de un niño, lo que hacemos es reprimir y juzgar y decimos que eso es algo sucio, que es algo que no tiene que hacer sin ninguna explicación. Entonces el niño actúa con miedo y entonces es fácil que venga un agresor, pueda manipular a este niño y el niño no responda con miedo. Cada uno como miembro de una familia, de una sociedad, del colegio, tiene un rol. No podemos desentendernos de esto. Entonces,
pues el hecho de educarnos respecto a cómo son las conductas normales que se puede tener hacia un niño o los cambios comportamentales que tiene un niño para identificar que este niño es víctima de abuso es muy importante. El tema de la confianza, el tema de estar alerta, nosotros podemos distinguir quizás al margen de esta conducta que usted nos dice en los niños, nosotros podemos diferenciar de alguna manera cuando está sucediendo con alguna niña o algún niño ya adolescente, algún tipo de conducta en particular que nosotros podamos ver. Tampoco existe un perfil que pueda definir que un niño está siendo víctima o una niña está siendo víctima, pero los signos importantes que uno puede reconocer en un niño abusado física o psicológicamente es los cambios bruscos del comportamiento de un niño que generalmente es tranquilo, tiene un buen apego hacia los padres, pero de repente se pone ansioso, tiene un apego inseguro, no quiere separarse de la figura de protección, no quiere quedarse solo, o tiene terrores nocturnos, quiere decir pesadillas muy intensas en la noche, se levanta gritando, o si no empieza a tener enuresis o encopresis, que es donde empieza a ensuciar el pijama, ya sea porque orina o defeca. Entonces estos comportamientos muy bruscos no son para llevarlos a la ligera, porque a veces en la casa se piensa y dice, bueno, es la edad, se le va a pasar, o empezamos a reprimir y empezamos a castigar, pero no es así. También es muy importante el papel de las autoridades, no solamente en definir políticas, sino también en que éstas se hagan efectivas, invertir en salud, principalmente en la salud y en la educación, en la prevención, porque en Santa Cruz no existen profesionales destinados a los niños. Son pocos los psicólogos infantiles, los psiquiatras infantiles 1 o 2 en 3 millones de habitantes. Entonces, por lo tanto, estos sistemas o estas redes de prevención no funcionan y no son eficaces.